¿Por qué México está marcado para sufrir dolores en el mes de septiembre? ¿Por qué la Virgen María escogió a México para presentarse al indio Juan Diego en el Cerro del Tepeyac? En esta reflexión de Fray Nelson, María Santísima nos pone el ejemplo de su triunfo sobre el dolor. México está marcado para sufrir dolores en cada mes de septiembre. Así como la Madre de Dios triunfó sobre el dolor, los mexicanos debemos triunfar y sobreponernos a las circunstancias adversas por las que está atravesando el país, en todos los sentidos. ¿Es coincidencia que en septiembre se festeje a la Virgen de los Dolores y a los santos ángeles y arcángeles? Al final del video hay una relación de hechos dolorosos ocurridos en México en los meses de septiembre. Quédate. El 15 de septiembre recordamos a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores. Y hay dos sentidos muy bellos de la expresión Señora de los Dolores que yo creo que hoy es el día para subrayarlo, hoy es el día para destacarlo. ¿Qué significa ser Señor de algo? Pues puede significar que es algo que te caracteriza, y ese es el primer sentido, o puede significar que es algo que tú tienes dominado. Por ejemplo, cuando se dice que Alejandro Magno fue señor de toda la Grecia, pues lo que se quiere decir es que logró dominar la Grecia de aquel tiempo. Eso es lo que significa señor en ese contexto. Así que cuando nosotros hablamos de la Señora de los Dolores, tenemos esas dos interpretaciones. La primera interpretación es que el dolor caracterizó, impactó la vida de María. El segundo sentido es que María se levantó por encima del dolor y que precisamente como auténtica victoria la estamos saludando hoy. Ambos significados se complementan y ambos hay que tenerlos presentes en esta fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Veamos con más detenimiento la primera acepción, la primera interpretación. Cuando nosotros decimos que ella es Señora de los Dolores y estamos interpretando esos dolores como una especie de característica suya, como algo que fue muy suyo, pues indudablemente estamos diciendo una gran verdad. Suele recordarse en esta festividad del 15 de septiembre, suele recordarse que ella padeció muchas veces. Y recuerdo un predicador laico, ya fallecido, Rafael Arango, que hizo una lista bastante más extensa de los tradicionales 7, porque se suele hablar de los 7 dolores de la Virgen. Y él decía, los dolores de la Virgen fueron muchísimos más. Pero aunque nos quedáramos solo con la lista tradicional de esos 7 dolores, y te dejo de tarea que los busques en internet, nos damos cuenta que el dolor realmente acompañó la vida de María, que realmente ella conoció de cerca el dolor. Podemos decir que lo padeció en su propia carne, en su corazón. Podemos decir que sus lágrimas se derramaron con abundancia muchas veces. Podemos decir que la incertidumbre, la incomprensión, la tentación, la persecución, nunca estuvieron demasiado lejos de ella. Y es que no se nos olvide que, por no hablar de todas las dificultades que uno tiene en esta tierra, además de lo que pueden ver nuestros ojos, está sobre todo la terrible, la espantosa enemistad del enemigo. Es decir, el deseo expreso que tiene Satanás de destruir todo aquello que pueda parecer inocencia, que pueda parecer verdad, que pueda parecer bondad, que pueda parecer pureza. Esas palabras son fuego asqueroso para Satanás.
porque precisamente esas palabras son triunfos de Dios, que es exactamente lo que el demonio no quiere. Por consiguiente, cuando nosotros hablamos de la Virgen María, estamos hablando de una persona en lucha constante. Como se dice en muchos lugares de este país, es que de verdad no la tuvo fácil. Es que no fue fácil para ella. Es que su vida estuvo marcada por el dolor. Por supuesto, el punto más duro, más agudo de ese dolor fue la cruz de su propio hijo. Simplemente me quedo sin palabras. Me quedo sin palabras. Sí, hermanos, si ya me faltan palabras para tratar de explicar cómo sufre una madre cuando pierde a un hijo, pues ahora qué diremos de esta madre que perdió semejante hijo. El dolor caracteriza, el dolor esculpió el corazón de María. Si la carta a los Hebreos nos dice que Cristo nuestro Salvador aprendió sufriendo a obedecer, y si Cristo es descrito proféticamente en el profeta Isaías diciendo, varón de dolores acostumbrado a sufrimientos, creo que expresiones muy parecidas, por no decir las mismas, tendríamos que decir de María, y en ese sentido es Nuestra Señora, la que ha sido acompañada por el dolor, la que ha sido visitada por el dolor, la que ha sido atenazada y esculpida por el dolor. Pero no nos quedemos ahí. Ella es Señora de los dolores, también en ese otro sentido que es lindísimo, y ese otro sentido es victoriosa sobre el dolor. Aquella que con el auxilio de Dios se sobrepone al dolor. Y hay un ejemplo que lo he dado varias veces y que permítanme que lo repita aquí. Ese ejemplo precioso es el contraste entre la cruz y Pentecostés. Porque sabemos que María Santísima en la cruz se dio cuenta de la traición de los discípulos, se dio cuenta de la ausencia de los apóstoles, se dio cuenta de cómo la cobardía y el miedo triunfaron sobre los corazones de ellos. Pero unas pocas páginas después, que nos dice la Biblia, que está ella y está orando. ¿Y está orando con quiénes? ¿Y a favor de quiénes? Está orando con los apóstoles y a favor de los apóstoles para que reciban el Espíritu Santo. Y esto es lo que antecede inmediatamente al milagro de Pentecostés. Entonces, date cuenta cómo María Santísima, bendita sea, es Señora del dolor, es decir, se levanta por encima del dolor. El dolor no logró volver amargo un corazón tan puro y tan dulce como el de ella. El dolor no logró ensuciar un corazón tan puro, un corazón prístino y bello como el de ella. El dolor no pudo contra ella. Ella venció el dolor y por eso la saludamos con amor diciendo, tú eres Nuestra Señora de los Dolores. Recordemos el 16 de septiembre de 1810. El grito de Dolores fue un llamado a las armas que dio inicio al movimiento insurgente por la independencia de México. Fue pronunciado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, en la población de Dolores, hoy Dolores Hidalgo, Guanajuato, 13 de septiembre de 1847. La batalla de Chapultepec fue un conflicto armado que tuvo lugar el día lunes 13 de septiembre de 1847 en el cerro llamado Chapultepec, que se ubica en la Ciudad de México. En el combate intervinieron los ejércitos de Estados Unidos y de México. 19 de septiembre de 1985. El terremoto de México de 1985 tuvo lugar el jueves 19 de septiembre de dicho año. Inició a las 7:18, hora local, y alcanzó una magnitud 8.1. El epicentro se localizó en el Océano Pacífico, frente a la costa del estado de Michoacán, muy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, cerca de la desembocadura del río Balsas,
límite natural entre los estados de Michoacán y Guerrero, con una magnitud de 8.1 y una duración de 2 minutos. 19 de septiembre de 2017. El sismo del 19 de septiembre de 2017 se registró a las 13 horas 14 minutos, con magnitud 7.1 y epicentro 8 kilómetros al noroeste de Chiautla de Tapia, Puebla, a una profundidad de 51 kilómetros. La Ciudad de México fue afectada por este sismo y también los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Oaxaca y Tlaxcala. Con respecto a Tlaxcala, cabe comentar que la única aparición documentada de San Miguel Arcángel en México ocurrió en Tlaxcala en 1631, en el pueblo de San Bernabé Capula, hoy Nativitas, donde el arcángel se le apareció a Diego Lázaro de San Francisco, revelando una fuente de agua milagrosa. Este evento dio origen al santuario de San Miguel del Milagro, un importante centro de peregrinación en México. 10 de septiembre de 2025. La tarde del miércoles 10 de septiembre de 2025, se registró la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, que de acuerdo con los reportes, dejó un saldo de al menos 17 personas sin vida. El número de heridos, más de 50. Aparte de estos acontecimientos, ha habido otros en el mes de septiembre de otros años. Sin embargo, estos son los más recordados. Para muchos estas son meras coincidencias. Para los católicos creyentes, estas son señales divinas. Dios utiliza a los ángeles y arcángeles para enviar mensajes y avisos de alerta, o para protección de la humanidad, o para impartir justicia.